Buenas noches. Buenas noches. ¿Me Buenas noches, pastor. confirman si me escuchan bien? Si se ve bien. Hola, pastor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, yo lo escucho muy bien. Bien, bendiciones, hermano Ángel. Hermano Ariel, bendiciones. Vamos a dar 2 minutitos más para que ingresen los hermanos y iniciamos. No, 1 o 2 minutos más, ya, pues estamos Bueno, casi tiempo. Bien, yo creo que podemos iniciar. Ya sé que tienen otra clase después. La clase de esta noche se llama Logos y los idiomas bíblicos. Vamos a hablar sobre los idiomas bíblicos de griego y hebreo. Y antes de entrar en materia sobre las herramientas y recursos que hay sobre los idiomas, un punto muy importante que todos debemos de tocar es el tema de los idiomas bíblicos en relación al exégesis. Esta cita es sacada de un libro de manual, era un manual del Nuevo Testamento enfocado en la exégesis. Dicen los autores que las herramientas del exégesis incluyen el texto griego. Voy a marcar unas cosas acá. A ver, incluye el texto griego, lo primero. Um, Múltiples traducciones para identificar opciones y disputas exegéticas, con una concordancia para el estudio de palabras. Creo que la concordancia es algo que ubicamos todo. Gramáticas, gramáticas, ayudas gramaticales, dos, textos extrabíblicos para ayudar a comprender el contexto histórico y cultural. Bueno, estos son ayudas textuales, léxicos y diccionarios teológicos, que no es lo mismo un léxico que un diccionario, para ayudar con los términos. Y comentarios, obviamente, especialmente técnicos que ya vimos en una clase. ¿Cuál es la diferencia entre un comentario técnico y un comentario pastoral, exegético, cultural? Y habíamos hablado que un comentario no puede resolverlo todo. Un comentario no puede ser exegético a la vez, no puede ser cultural, no puede ser enfocado en la teología bíblica. Un comentario no soluciona todo. De hecho, uno requiere múltiples comentarios dependiendo del enfoque que uno va a necesitar. Dice especialmente comentarios técnicos para definir como compañeros en la discusión sobre lo que significa el texto. Entonces ahora vamos a contar cuántas herramientas uno necesita para un trabajo exegético. Tenemos el texto griego 1, traducciones 2, concordancias 3, gramáticas y ayudas gramaticales 4, 5, porque son por aparte. Comentarios histórico-cultural 6, 7, léxicos y diccionarios teológicos 8, 9, comentarios 10 recursos. Comentarios. Y suponiendo uno nada más, suponiendo, esto está en negro. Suponiendo que, ¿cómo lo cambio? Ah, voy a borrarlo. Suponiendo que solamente es un comentario, no me deja cambiar el color. Ya, lo voy a escribir entonces. Son 10. Pero mínimo unas 10 fuentes para hacer un trabajo exegético. Entonces, un pequeño guerrero,
ante el gigante del exégesis se siente abrumado y dice, esto es demasiado para hacer exégesis, son muchas cosas. Dos preguntas pueden salir. Uno, ¿en dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y número dos, um, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantas cosas para hacer un trabajo exegético? Bueno, respondiendo a la segunda, es que la exégesis, el proceso de extracción del significado bíblico, requiere muchas cosas por, digamos así, nuestra falta de conocimiento que tenemos del texto. Todas las gramáticas, griegos, traducciones, diccionarios, comentarios, todas estas 10 herramientas buscan suplir al estudiante la información necesaria que requiere para poder hacer un buen trabajo exegético. Entonces, ¿por qué tanto? Porque todo eso es lo que nos falta. Cuestiones, y la clase se trata sobre idiomas bíblicos. ¿Por qué cuestiones de idioma? Porque dice que parte de las herramientas del exégesis son el texto griego y múltiples traducciones, porque nuestras traducciones bíblicas, al final de cuentas, son eso, son traducciones. Y poder entender por qué una palabra se traduce de esta manera y una palabra se traduce de otra manera, como vimos con el caso del hermano Ángel, con las dos palabras que se usan para tierra en Génesis 1, eso es un ejemplo. O sea, poder entender cómo funcionan las traducciones y por qué a veces hay diferencias, pues requiere conocimiento de idiomas bíblicos. Ahora, nosotros podemos utilizar comentarios exegéticos y podemos utilizar ayudas que ya hacen, digamos, la explicación de decirnos por qué surgen estos cambios. La cosa es que no podemos depender de ayudas para hacer un trabajo exegético o para tratar con el idioma bíblico. No podemos depender de terceros para hacer ese tipo de cosas. Necesitamos nosotros, por nuestra propia cuenta, estudiar idiomas bíblicos. ¿Cuáles son los idiomas bíblicos? Bueno, mayormente, porque son poco los textos en arameo, pero mayormente griego y hebreo. Es necesario estudiar griego y hebreo para hacer un buen trabajo exegético. Si no sé idioma bíblico, ¿puedo igual hacer exégesis? Bueno, Michael Gorman enseña un método de exégesis que no requiere idiomas bíblicos necesariamente, pero sí requiere buenas herramientas. Y según el método de Michael Gorman, alguien puede llegar a hacer un trabajo de exégesis con ciertas limitaciones por no manejar idiomas bíblicos, pero se puede, según Michael Gorman, que es un profesor de exégesis del Nuevo Testamento. Yo me formé con la opinión y con la idea que los idiomas bíblicos son indispensables, no es opcional para hacer exégesis. Podríamos quedar en la clase en un término medio entre que el estudiante sí o sí debe estar relacionado con una muy buena gramática del griego, de cómo funciona el griego y el hebreo. Entonces, la clase de esta noche se trata de cómo podemos estudiar idiomas bíblicos aprovechando las herramientas y los recursos del software bíblico Logo. Para esta clase, en la plataforma les he dejado una lista de algunos de los recursos que voy a estar mostrando en esta clase. Les he dejado dos tipos de enlace. Enlace para los libros en físico y enlace para las versiones de Logo, para los que quieran utilizar cualquiera de los dos. Entonces, quiero anunciar también, estaba hablando con el pastor Elías, que tenemos un curso de hebreo bíblico que va a iniciar, ¿para qué fecha? Déjenme ver. No me sale la fecha, ¿cuándo va a iniciar? Bueno, el 12 de mayo, estoy medio ciego, estoy sin mis lentes. Va a iniciar el 12 de mayo, el próximo mes. Le pregunté al pastor Elías porque sabía que teníamos una profesora de griego y el próximo, no sé si era bimestre o cuatrimestre, no leí bien, pero próximamente también va a haber griego, griego 1 en la academia. Lo que yo les voy a enseñar en esta clase es información que alguien que estudie idiomas bíblicos puede utilizar, pero yo no recomiendo estudiar idiomas bíblicos de manera autodidacta. Yo recomiendo estudiar idiomas bíblicos con la ayuda
y consejo de una persona que sí sabe idioma bíblico, porque como cualquier estudio autodidacta, uno puede llegar a conclusiones erradas si uno lo hace por su cuenta. No es malo, pero se pone en riesgo a cometer más errores. Entonces, antes de empezar la clase, les dejo ahí la invitación a que puedan participar del curso de hebreo con el profesor Ford. Entonces, bien, vamos a iniciar la clase. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta referente a lo que hemos hablado? Sí, yo, pastor. Dígame, no. Eh, no me acuerdo porque ya con las clases que tenemos, no me acuerdo si ya lo dije acá. Yo tengo entendido que el hebreo, eh, por ejemplo, con que se escribieron los primeros libros de la Biblia o los más antiguos, no es el mismo que se utiliza ahora, que creo que el hebreo moderno de Israel tiene como 207 años, una cosa así. Ujú. Y lo mismo vi, le digo, mi conocimiento es muy limitado, no conozco palabras sueltas y no sé si está bien. Pero también entiendo que con el griego pasa lo mismo. Hay un griego antiguo y un griego moderno, y vi una clase por internet de una señorita que explicaba cómo palabras a lo largo del tiempo, la misma palabra ha cambiado el significado en el griego antiguo y en el griego moderno. Digo, esas clases que nosotros, que si yo puedo los voy a tomar, pero digo, esas clases que uno que puede tomar, digo, ¿en qué medida lo capacitan a uno? Porque digo, yo no sé si en un mes o en dos o un cuatrimestre uno sale hablando griego o hebreo. Lo básico, hermano Ángel, generalmente tanto griego para hebreo son de 3 a 4 materias, dependiendo del nivel. Hay griego uno, griego 2, griego 3. Algunos pueden incluir sintaxis y exégesis por aparte. Depende mucho de la metodología. En hebreo también hay hebreo uno, hebreo 2, hebreo 3, sintaxis y exégesis por aparte. Los griegos uno y 2 o hebreo uno y 2 son por la cantidad de lecciones gramaticales que uno lleva. Con griego uno usted recién aprende unos 10 temas de gramática, pero estamos hablando que en gramática, tanto griega como en hebrea, a veces hay como 40 o 50 temas. Entonces, uno maneja lo básico. Con griego uno maneja lo básico. Requiere más, digamos, por lo menos unas 2 materias de griego, 2 materias de hebreo, para ya empezar a hacer un trabajo de campo un poquito más sólido. Pero lo que es griego y hebreo uno es lo básico, es lo introductorio. Por ejemplo, lo que yo les voy a enseñar acá son herramientas y recursos que uno debería de utilizar en griego uno o debería de conocer ya para griego uno a modo de introducción también. Entonces, eso, hermano Ángel. Por el momento, en la academia solamente se está ofreciendo hebreo uno y griego uno. Yo les animo que si se arma un buen grupo, se puede abrir hebreo 2 y griego 2 y así sucesivamente. Muchas veces oferta y demanda. Muchas veces oferta y demanda. Pero hay profesores, sé que hay profesores en la academia para hacer un buen pénsul de idiomas bíblicos para largo, solo que tiene que haber gente que ponga la mano en el arado. Amén. Bien, a ver, no lo quiero sacar de tema ni demorar porque capaz que Ujú, no es exactamente para esta materia, pero yo he visto algo de Tischendorf, de Westcott y Hort y de Nestlé Aland. ujú. Digo, eh, uno consultando esas obras no es suficiente como para mirar de repente la palabra que está en griego en nuestras Biblias o en, no, o en griego, o en hebreo, pero digo, no sé si, pero digo, ¿no es suficiente con esas fuentes? Por ejemplo, es una pregunta válida, hermano Ángel, y tiene que ver con la clase. Por ejemplo, hermano Ángel, tenemos dos verbos en griego y un verbo está en modo imperativo, tenemos tres verbos. Un verbo está en modo imperativo, un verbo está en modo optativo y un verbo está en modo indicativo. Mm. Y los interlineales, hablando propiamente de interlineales, pueden darme información gramatical de una palabra. Vamos a poner acá un interlineal, por ejemplo. Acá
Interlineal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, verbo. Verbo dice que es un sustantivo nominativo singular. Yo lo leí la información. Verbo es una palabra que está en nominativo singular. ¿Y qué significa nominativo? Si yo no sé griego, yo me quedo, no sé. Y por ejemplo acá, teos y logos, los dos están en nominativo. ¿Qué significa? Aquí tenemos la palabra teón, la misma palabra teos, pero ahora está en caso acusativo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Entonces, la información que dan las herramientas, si yo no entiendo la gramática del texto, voy a quedar en el aire, no voy a saber cuál es la función. Y es como los libros. Yo acá puedo tener una gramática griega, puedo tener un Nuevo Testamento griego acá, pero si no sé cómo funciona la gramática griega, pues va a estar un poquito de adorno. Eso pasa como el que sabe hablar inglés, pero no lo sabe escribir o no lo sabe explicar o no sabe cómo funciona la gramática en inglés. Entonces lo mismo. Por eso estas herramientas no reemplazan un curso de griego bíblico ni de hebreo bíblico. Y eso es una idea también, no lo digo por usted, lo digo por otras personas, que hay personas que quieren estudiar de manera autodidacta y creen que por tener libros buenos de idioma, creen que eso ya les califica para saber idioma, de modo de que nunca toman un curso de gramática per se. Entonces uno lo ve que haciendo medio sus análisis en griego aquí y allá, pero como no saben gramática, entonces a veces uno termina diciendo disparate y la persona que sí sabe persona que sí sabe gramática le hace las observaciones y bueno, la persona queda mal. Eh, Estudiar de forma autodidacta tiene sus virtudes, pero también tiene sus riesgos, tiene sus defectos. Entonces, la gramática estudiar gramática de los idiomas bíblicos es irreemplazable. No, ni teniendo todo lo que les voy a mostrar hoy, ni teniendo todo eso, sin haber estudiado cómo funciona la gramática, es como tener una motosierra y no saber usarla. Va a cortar, pero se puede cortar los dedos también. Entonces es lo mismo. Y qué bueno, me alegro que el pastor Coco vaya a dar hebreo, qué bueno, porque es una muy buena oportunidad para acercarse a los idiomas. E incluso puede suceder el caso, hermano, de que uno estudie idiomas y fracase. Uno puede estudiar idiomas y puede fracasar, pero no importa, la experiencia queda. Y uno ya sabe más o menos en qué necesita fortalecerse y en qué necesita avanzar. Amén. Amén. Bien, dicho sea de paso, igual, los que tengan dudas y preguntas mientras yo voy hablando y explicando, pues me interrumpen con toda confianza, no me molesta. Entonces, la cosa es que, ¿por dónde empezamos? Idioma bíblico. Esto es algo que a muchos les llama la atención porque pareciera que los idiomas bíblicos son como que la cúspide de la interpretación bíblica y de hecho puede haber algo de verdad en esa idea porque las últimas materias de las licenciaturas en teología, por lo menos en Bolivia, llevan griego, llevan griego, no hebreo. Es muy raro pillar una licenciatura con hebreo, por eso aprovechen la oportunidad que hay. Pero la mayoría de las licenciaturas que hay en Bolivia llevan griego. Y muchos pastores y muchos hermanos se aplazan y dejan las licenciaturas porque nunca logran conquistar griego. Y es requisito aprobar griego o idiomas bíblicos para poder ser licenciado. Eso es aquí en Bolivia, no sé cómo funciona en otros países. Entonces la gente se queda un poquito abrumada y uno dice, ¿por dónde empiezo? Lo primero que mucha gente hace, que yo no creo que sea bueno, es comprarse algo llamado un interlineal. ¿Qué son los interlineales? Voy a mostrarle el interlineal popular, que es acá el interlineal inverso, texto, manuscrito, lema, number strong, Lonaida. Ahí está. Más o menos un interlineal se ve así. Está el texto griego arriba. Vamos a ponerle el texto en español también. Ahí está. El texto en español arriba. Está el texto griego abajo. Está la raíz, el lema del texto griego.
está el código Strong, del diccionario Strong, y están unas letras acá, unas letras que eso se conoce como la información morfológica, la información gramatical de la palabra. Entonces, muchas personas se compran un interlineal en físico y tienen la palabra ahí y tienen abajo. Y quedan viendo la palabra. Dice, déjenme buscar una palabra aquí random por acá. Aquí está, antropos. Antropozoe. Juan 4 dice, en autos, en Zoe, kai, gen, Zoe. Y uno dice, Zoe viene de la palabra griega Zoe, da igual, y viene del código Strong 2222 y es una palabra que se encuentra en el femenino nominativo singular. Lo leen tal cual. Y uno les pregunta, ¿entiendes qué significa todo eso? Y la persona se queda, no sé, sé que Zoe viene de tal palabra y sé que está en tal caso, pero no sé qué significa. Entonces, el interlineal o los interlineales tratan de dar esa información gramatical, tanto del texto en español como del texto griego, para los estudiantes de griego, para que los estudiantes de griego puedan tener una ayuda, o de hebreo también. A ver, vamos a intentar hacerle un poquito de promoción al curso del hermano Jorge. Es lo mismo, hebreo. eh, tiene la información. Entonces, uno tiene ahí y los interlineales lo que hacen es ayudarle a uno cuando uno está haciendo trabajo de traducción, porque sí, uno estudia idiomas bíblicos para hacer traducciones bíblicas. Ese es un exégesis y traducciones bíblicas. Entonces, los interlineales tienen la información. Pero, por ejemplo, acá dice que es un cal perfecto tercera persona singular femenino. ¿Qué es cal? ¿Será cal de cemento, de tierra? No, es un verbo. Es un verbo que cumple una función, que tiene una forma de operar. Entonces, los interlineales ayudan dando información gramatical, dándote la traducción si quieres, dándote el lema. Pero si tú no entiendes la gramática, no va a servirte para nada, lo vas a tener de adorno. Entonces, muchos hermanos pagan, y he visto varios casos, se compran interlineales del Antiguo Testamento, interlineales del Nuevo Testamento, y si usted no está estudiando gramática de idioma bíblico, no le va a dar uso. Entonces, una de las herramientas más famosas de los idiomas bíblicos son los interlineales. En Logos facilita mucho la cuestión de la herramienta porque Logos directamente a través de una sola Biblia, vamos a poner una Reina Valera que es la que más utiliza la gente. Cambiamos a interlineal acá. Logos tiene acá directamente las opciones de interlineales, tanto interlineales clásicos como interlineales de panel inverso que si me preguntan a mí, para mí son más cómodos. Entonces, haga esto acá, yo lo cierro y yo voy tiqueando la palabra en español acá y abajo me va dando la información gramatical, está todo. La palabra griega, el número de strong, el sentido, cuál es el sentido que significa la palabra. Entonces, los interlineales electrónicos o digitales sí tienen una ventaja un poquito superior con los interlineales convencionales porque los interlineales en logos están interconectados con otros léxicos o diccionarios que uno posee. De hecho, uno de los beneficios de logo es que todos los recursos que uno compra, diccionarios, léxicos, todo está sincronizado. ¿Qué significa sincronizado? Que todo está conectado, que yo le doy un clic acá, me mande directamente a algo y esto yo lo puedo cambiar a otros recursos que están adentro. Esto facilita un poquito en comparación a los léxicos y los interlineales convencionales que, en primer lugar, son muy pesados, son unos libros así de grandes. Entonces, tan cómodo a veces no es, no son para estudiar. Y lo segundo es que a veces uno no tiene espacio en la mesa para poner tantos interlineales y tantas cosas. Entonces, el logo hace bastante cómodo la cuestión de estudiar idiomas bíblicos porque todo es ajustable, todo es personalizado y todo a veces está conectado con otras herramientas. Por ejemplo, aquí dice tinieblas, de la palabra hebrea Joset. Le doy acá a Joset y acá abajo me da opción de qué léxicos quiero consultar, qué diccionarios quiero consultar. Obviamente,
diccionarios y léxicos previamente adquiridos, ¿no? Entonces yo le cambio, este es un léxico tal, tal, no me gusta, quiero otro, quiero el del Lexan, el de la empresa, entonces ya aquí cambia. Entonces, véase y nótese que lo primero para empezar es la facilidad de cambiar de libro a libro y de acceder a información instantáneamente. Si alguien estudia, una pregunta, no sé por qué no se lo pregunté, ¿alguien ha estudiado idiomas bíblicos acá? De los que están presentes, idiomas bíblicos en un curso, no autodidactamente, en un curso propiamente. ¿Alguien ha estudiado Yo los no, idiomas? yo no, Mano Sergio, yo no. tampoco, Mano Ángel, no. tampoco. ¿Qué dicen los demás? Mano Álvaro, hermano Cristian. Dicho sea, No, yo tampoco. perdón, hermano Álvaro. No, tampoco he Ah, estado en una clase. bien. Yo les recomiendo que estén pendientes de la academia o que también le escriban al hermano encargado, pregúntele cuándo se va a abrir el curso de griego. Sería una muy buena oportunidad para este año, griego uno, que puedan estudiar griego y hebreo juntos, los dos. Ya vimos que en mayo inicia hebreo. Entonces, la facilidad, hermano, de la herramienta de Logos es que uno tiene toda esta información en un clic de distancia. En físico, te lo voy a decir ya en mi experiencia como estudiante de idioma. En físico, hacer este tipo de cosas es un dolor de cabeza, porque los interlineales son grandes, son pesados, ya le ocupan casi la mitad de la mesa. Los léxicos también son grandes, son pesados. Ni hablemos de los diccionarios, o sea, son herramientas bien pesadas, bien cargadas porque tienen bastante información. Entonces, para el estudiante de idioma, esta cuestión electrónica de tener un interlineal ahí ayuda. Yo sé que ya hay páginas que ofrecen interlineales gratuitos en línea. Está bien, perfecto. Lo que no ofrecen a veces es la conexión con léxico, con diccionario, o Gateway Big que ofrece, pero ofrece solamente bajo la suscripción. En Logos tenemos, aparte de que tenemos, bueno, todas las Biblias en español conocidas, y estas Biblias en español vienen con interlineal, vienen con la opción de usted ponerle el interlineal. También tenemos ediciones críticas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que son ediciones críticas. Por así decirlo, son ediciones en el que un conjunto de eruditos y la sociedad encargada de manuscritos bíblicos, muestran y cada año publican diferentes versiones en el que se ha llegado a la conclusión, esta es una cuestión de crítica textual, pero para ponerlo más claro es aquellos, están en el texto aquellos manuscritos que tienen más evidencias de haber estado en el texto. Es una cuestión de crítica textual, quizás para muchos no han escuchado alguna vez algo de crítica textual, pero para no complicárselo a muchos es un Nuevo Testamento griego y es la base de los trabajos exegéticos que ocupa la gente. No sé, por ejemplo, si alguna vez han visto esto. Vamos a Marcos 16, 18. No sé si alguna vez ustedes han visto esto. Si tienen una Biblia, se los agradecería que lo puedan buscar. A ver, tengo que cambiar a... Ya creo que esta me sirve. Ya. ¿Alguna vez han visto que algunas Biblias tienen una nota en Marcos 16:9? ¿Alguna vez han visto esta nota acá? Yo no lo recuerdo. Pueden buscar sus Biblias. Yo Busquen, tampoco. busquen sus Biblias, Sí, yo la he Marcos. visto la, en la Biblia NTV, la he visto. Ya, busquen sus Biblias, trabajo práctico. Busquen su Biblia. Marcos 16:9. Y busquen una nota que dice, los manuscritos griegos existentes registran cuatro finales distintos, o esta versión no aparece en los manuscritos más antiguos. Es una nota, así, dice algo por el estilo. Creo que hasta la Reina Valera del 60 trae la nota. A ver,
Sí, yo, yo ¿Qué encontré dice? acá algo. ¿Qué dice? Yo tengo la Biblia Vida Plena que recomendó el Ajá. pastor Elías. Dice Marcos 16 del 9 al 20, apariciones de Jesús. Aunque los versículos 9 y 20 se omiten en dos de los manuscritos griegos más antiguos, aparecen en otros manuscritos antiguos, así como en la mayoría de los manuscritos griegos de todo el mundo antiguo. Muchos eruditos han llegado a la conclusión de que cualquier pasaje atestiguado por la mayoría de los manuscritos antiguos es probable que sea parte del texto original del autor bíblico. Por eso deben considerarse los versículos 9 a 20 como parte de la inspirada palabra de Dios. Bien. ¿Los demás han encontrado los demás en su Biblia, han encontrado alguna nota? Puede ser Biblia de estudio, no hay problema. Yo tengo lo mismo, pastor, que está leyendo el hermano Ángel. La misma vida plena parece lo mismo. Bien. No me compete hablarles de crítica textual, pero tengo que hablar de idiomas bíblicos, así que les tengo que explicar un poquito de esto. Miren, por ejemplo, esta traducción se llama Biblia Textual Cuarta Edición. ¿Notan algo interesante ahí? ¿En qué parte, pastor? Haga. A ver. Que se omite Sale el solo hasta el versículo del 8, 9 al 20, ¿no? Sí, efectivamente, le arrancaron el 9 al 20. No está, Ah, no está, desapareció. Bueno, esta es una cuestión de manuscritos. Cuando uno estudia exégesis, se ven el por qué y cómo funcionan estas cosas. La cosa es que vean el Néstor 28, el Néstor 28 no lo arranca, pero sí aparece estas paréntesis. ¿Pueden ver? Y aquí hay una pequeña explicación ahí que en griego está en chino. Para nosotros eso es chino. Vamos a darlo ahí, está en chino. Entonces, bien, entonces este Nuevo Testamento griego, por ejemplo, es el trabajo académico más actual, más reciente, sobre los manuscritos del Nuevo Testamento griego, y generalmente esto a veces se trabaja con un comentario que se llama comentario textual de Bruce Metzger. No sé por qué no lo metí acá. Yo me olvido de las cosas sobre la marcha y me acuerdo sobre la marcha. Ya, por ejemplo, este comentario de acá, Bruce Metzger, está en español. Entonces, esto se hace para crítica textual, comienzan a explicar los manuscritos de estos versículos están presentes, no están presentes. Hay cierta discusión. Las Biblias en español, dependiendo de la traducción y dependiendo de la Biblia que uno tiene, por apenas, a veces mencionan estas cosas. A veces sencillamente es un comentario chiquitito o algo. Porque la verdad este es un tema, pues, como les digo, de crítica textual. Esto es para la gente que trabaja exégesis, este es tema de conversación. Dice la Nueva de las Américas, algunos manuscritos más antiguos no incluyen el final de Marcos 9 al 20. Y así, hay muchos versículos en la Biblia que tienen esas notitas. Eso se llaman notas textuales. Todas las Biblias tienen. Algunas lo tienen más que otras, pero todas lo tienen. Entonces, los nuevos testamentos griegos, como el Nestor 28, digamos que tienen toda esa información de discusión, tiene señalado cuáles son los manuscritos en donde sí aparece, en donde no aparece. Estos códigos que ustedes ven así, estos símbolos, son nombres de manuscritos, en donde para que uno pueda ir al manuscrito, pueda consultar. Efectivamente, hermano, esto parece ser un trabajo especializado, ya para gente que está muy avanzada en exégesis y los idiomas bíblicos. Y esto, lo que le estoy mencionando, esto se ve después de haber cruzado bastante griego. Eso se ve ya por aparte. Solamente quiero mostrarles que existe y está en logo y está también está en físico. Si alguien lo quiere comprar en Amazon, también está en Amazon. Todos los enlaces están en el Moodle de la plataforma. El Antiguo Testamento tiene también su versión de Nestle Aland, solamente que se llama Biblia Hebraica Stuttgartense. Y por lo general, este es el texto hebreo de base con el que se trabaja. Hay hay otro más actualizado de pero que se está lanzando por tomo. Me olvidé el nombre. Me olvidé el nombre, cómo se llama. Pero por regla general, a veces no se trabaja con esos nuevos tomos porque son muy nuevos, son muy recientes. Entonces, por regla general se trabaja con la Biblia hebraica subextense.
Y lo mismo, la Biblia hebraica, esta Biblia hebraica tiene sus notas textuales, sus discusiones textuales, sus notitas, tiene lo que se conoce como su aparatus, eso se conoce como aparato crítico. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, Manuel Ángel. Eh, Nestlé Alan, por ejemplo, yo por lo menos como lo he aprendido, sé que estaba esto que le decía de Tischendorf, después Westcott y Hort, que se basó Nestlé Alan, creo que ahora está las Sociedades Bíblicas Unidas. Digo, pero mi pregunta es, Nestlé Alan, por poner un ejemplo, ¿qué es? ¿Es un diccionario en griego, así como usted está mostrando? Sé que eso es hebreo. Es un texto griego, un texto griego crítico, un Nuevo Testamento crítico, ¿Y qué se usa para qué? para hacer crítica textual y exégesis. Bueno, la pregunta es porque yo digo, a mí me surgió hace tiempo una Ujú, duda que nunca pude resolver con Hebreos 6:4-6, ujú, que lo vi que un expositor lo puso el griego, ujú. pero él lo leía distinto a lo que tenemos escritas en nuestras Biblias, en casi todas las Biblias. Seguramente hizo una traducción diferente. Tomó un griego, pero yo no sé porque estaba viendo un video. Tomó un griego que yo no sé si es Nestlé Aland, Westcott y Hort o cuál, o algún otro, como es de Greek New Testament, no sé, pero digo, la traducción que él hacía es totalmente distinto y cambia totalmente el texto de Hebreos 6:4-6. Ujú. ¿Y por qué? ¿Por qué Claro, no sé, cambia? yo al no conocer griego, yo lo miro y escucho lo que él dice, pero no entiendo. Digo, nosotros, Sí, perdón, termine, Manuel, termine. no, digo, si nosotros miráramos Hebreos 6:4-6, Ujú. digo, ¿qué es lo que leemos, por ejemplo, acá en lo que tiene usted? El texto griego de base, mire, uno puede trabajar con diferentes Nuevos Testamentos griegos, pero al final el griego va a ser el mismo. Lo que cambia, por ejemplo, con el Nestle a la 28, que es la base de todo trabajo académico, es que el Nestle a la 28 tiene más información. Estas paréntesis, estos símbolos que ustedes ven, esto así, Ujú. esto de acá, esto está por aparte. En Logos es un libro aparte, pero en el libro, en físico, eso viene como una nota abajo. Entonces, al final, lo que uno paga por el Nestle Aland es por el texto griego, que se considera es el más cercano al original, a los manuscritos antiguos, en los que han hecho crítica textual, y las explicaciones de qué pasó ahí, por qué se decidió dejar ahí y por qué no. Entonces, lo que uno paga al final por el Nestle Aland es por esas explicaciones y por ese trabajo de crítica textual. Número uno. Número dos, ¿cómo traer el texto griego del griego al español y por qué eso cambia? Eso muchas veces va a depender del traductor. Podemos poner, por ejemplo, acá, comparación de versiones, por ejemplo. Podemos poner acá Marcos 16-18. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco traducciones al español. Denle paciencia a mi computadora que llegue a cargar el versículo. Pero cómo se traduce de griego a español, eso ya es trabajo del traductor. Hablando de traducciones, hay diferentes tipos de traducciones. Están las traducciones literales, están las traducciones dinámicas, están las paráfrasis. Entonces, ¿cómo suena un texto griego traducido al español? Eso va a depender del traductor, hermano Ángel. Y para uno entender por qué se está traduciendo así, es donde yo le digo, uno necesita idioma bíblico y estudiar gramática de idioma bíblico. No quiso cargar, eso es problema de mi computadora, no de logo. Uno necesita Bueno, entender los idiomas, estudiar la gramática para saber por qué cambian esas cuestiones de traducción, por qué lo traducen diferente. Por eso es que se estudia gramática. Por eso las herramientas el, por sí solas no hacen el trabajo. bueno, por eso las Biblias dicen versión, po. Dicen versión según y el que la tradujo o la hizo su versión. Sí. Yo, hermano Ángel, yo siempre cuando busco las traducciones para ver el griego de una palabra, nunca la frase es igual a la... No hay ninguna que hay algún versículo que haya leído que sea así como tan literal, palabra por palabra. No, no, Entonces hay que ver el no. tipo de traducción que se usa. Por ejemplo, mire, ahí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco traducciones. Y
Entre la NBI y la Biblia de las Américas, la Reina Valera del 60 cambian mucho. ¿Es otro texto griego? No, es el mismo texto griego, pero la filosofía de traducción con la que se trabaja es diferente. Entonces, por eso, la gente que no estudia idiomas bíblicos se les dice que trabajen con múltiples traducciones, porque dependiendo de la traducción, es la teoría de traducción con la que se maneja. La Reina Valera del 60, con la que popularmente trabajamos, es una traducción literal. Entonces traduce literalmente, no es tan dinámico, tan equivalente como traducciones como la NBI o como la NTV. Entonces, esa es la respuesta, hermano Ángel, y por eso les quiero animar nuevamente a estudiar gramática de idiomas bíblicos, por la academia también, para que uno pueda entender cómo funciona esa cuestión de traducción. Depender, incluso, hemos hablado anteriormente de comentarios exegéticos y de la opinión de los expertos, pero depender de las opiniones de ellos y de lo que ellos digan sobre el texto no es tampoco la idea. La idea es que yo estudie idiomas bíblicos, entienda el argumento de ellos, entienda por qué llegan a esa conclusión y ya yo evaluar sobre la base de sus explicaciones si está bien, si no está bien. Entonces, uno, hablando de los estudios bíblicos, si no maneja idiomas bíblicos, se va a encontrar muy limitado, porque fulano va a decir algo, fulano me va a sacar el griego, y como yo no estudié griego, no sé qué decir, porque como no sé griego, no sé si lo que está diciendo está bien o lo que está diciendo está mal. O, por ejemplo, hubo una persona o una idea muy popular por ahí que decía que Adán era un transgénero, porque la palabra hebrea Adán, no recuerdo cuál era el argumento, pero era algo del género gramatical de la palabra. O alguien dijo por ahí que el Espíritu Santo era mujer, porque la palabra hebrea ruach es femenino. Yo he visto videos de esas iglesias que los pastores son trans y son homosexuales todos los que participan, y ellos tienen esas explicaciones y pescan cada versículo, lo de lo desarman y claro, como hay palabras que tienen 5 o 6 traducciones, ellos usan la que le convienen, pero no la de la idea completa del Ahora mire, versículo o el capítulo. mire, por ejemplo, antes que diga algo, Manaco, ruach, espíritu es en hebreo femenino, y neuma en griego es neutro. Entonces, ¿qué? El espíritu es un género neutro, es un género no binario o algo por el estilo. El género sexual equivale al género gramatical de los idiomas, tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, si uno es ignorante del tema, a muchas personas puede decir, wow, eso dice el hebreo original, eso dice el griego original, entonces debe ser eso. Entonces la ignorancia nunca debe ser alabada, mano Ángel. No, no, para aportar a lo que decía el hermano, yo tengo un estudio sobre el siervo del centurión que lo hice como pude, pero justamente para refutar esa postura donde hablan de que el centurión se preocupaba por su siervo porque era su pareja. Pero no, la duda que me surge a mí, para ver si la puedo terminar de entender, pastor, por ahí hoy estoy más duro que nunca, pero eh, digo, puede ser que tengamos distintas, entiendo que hay distintos métodos de traducción, pero digo, puede ser que tengamos distintos textos en griego sobre un mismo pasaje bíblico, porque digo, lo de Westcott y Hort, lo que yo conozco, y lo repito eso porque es lo que conozco, lo de Nestlé Aland, lo del el nuevo diccionario griego y algunos otros más que habrán, muchos más. Digo, sobre un mismo pasaje, ¿puede ser que existan distintos escritos griegos que varíen el escrito griego? Porque digo, en función, ¿cuál Lo toman que, para lo que traducir? varía, hermano Ángel, lo que varía son las palabras. En algún conjunto de manuscritos aparece una palabra y en otro conjunto de manuscritos no aparece. Claro, ¿sabe Y en por qué le base a digo? esa ausencia y ese añadido es que se hace la crítica textual. La crítica textual es la ciencia que busca determinar, me salió la L, que busca determinar cuál era la versión original, porque los manuscritos originales no existen. Claro, No, sí, sí, no perdieron. yo entiendo que los originales no existen, como no existe, por ejemplo,
las tablas de la ley, ¿no? Entonces, sí, hermano Ángel, hablando en base al texto griego, sí, dependiendo del trabajo uno puede basarse en diferentes manuscritos y esa es la función del aparato textual, indicarnos cuáles son esos manuscritos en los que se trabaja. Claro, yo le comento porque a mí, por ejemplo, que estudio y he estudiado muy caseramente, Ujú, eh, estudié en un instituto 5 años y terminé, pero no tuvimos griego ni hebreo, ujú, pero me generan dudas con respecto a los escritos ujú. y yo en las enseñanzas que comparto con mis hermanos, este tema es el último que veo. Porque si no genera dudas en los hermanos, Sí, dicen, bueno, pero ¿qué estoy creyendo? Porque si yo no sé claro, lo que dice acá. claro, claro, Eh, claro. Porque, por ejemplo, lo que usted dice, yo estoy más apoyado en todo lo que es la corriente bizantina. Y Ujú, de crítica textual no tengo muy buena opinión, pero digamos, muy limitado lo mío porque es en función a lo que yo he aprendido. claro. Y cuando hablan de que buscan los manuscritos más antiguos, como el Sinaítico o el Vaticano, también tengo un estudio, que no recuerdo ahora el pastor que lo enseña, dice, pero más antiguos no significa más fidedignos ni más completos. Y Y es verdad, cuenta toda la historia es como lo verdad, eso es armó verdad. Tischendorf, cómo se hizo del código sinaítico, y cuando uno lo escucha se horroriza. Entonces, digo, por eso es que yo no lo comparto hasta que pasemos varios años estudiando, porque si no entre los hermanos y a mí mismo me ha pasado decir, yo no sé ni lo que estoy leyendo, si esto es así o no. Sí, Entonces, es verdad lo que dice Manuel Ángel. Y en la crítica textual eso es parte de la argumentación. Más antiguo no significa más fidedigno, es verdad. Eso es verdad. Pero eso aplica para todos los versículos, eso aplica para todos los manuscritos. Bueno, hay que ver. Por eso está el trabajo, porque es una premisa que efectivamente puede funcionar para, creo que es Dating Mix parte uno, cómo determinamos los años de los manuscritos, más tardar. Hay un libro muy bueno en inglés, nuevamente, sobre mitos y creencias sobre la crítica textual. Y hay un tema, hermano Ángel. El tema que usted está mencionando es un tema de crítica textual, que es súper útil, súper bueno. Pero si yo no sé idioma bíblico, me siento en la silla de los eruditos y no puedo opinar nada. Porque aquí hablan de la palabra griega, pues yo no sé qué significa esa claro. palabra. O sea, para hacer crítica textual, antes de llegar a ese punto, necesitamos llegar a lo que se conocen como las gramáticas bases, o sea, el trabajo de base. Lo que usted dice, hermano Ángel, sí es verdad, es correcto, es parte de la discusión, es parte de lo que se estudia, es un capítulo más avanzado en la serie, pero ¿por dónde debemos empezar todo antes de llegar ahí? A eso, un libro de gramática, y ahí es donde vamos a la siguiente parte de lo que quería hablarle, libro de gramática. Pero pude responder su pregunta, hermano Ángel. Sí, se toman en cuenta diferentes manuscritos, dependiendo del Sí, texto. sí, sí, me responde, pero igual en lo personal estoy muy influenciado en contra de la crítica textual. Uh-huh. Por ejemplo, con esto de Marcos, que a partir Ah, del claro. capítulo 9 y desaparece, o la NBI que dice vengo a buscar a pecadores, pero sacó la palabra arrepentimiento, o cantidad de cosas que la crítica Le, textual a le, mí en lo le personal, con lo cierro, limitado que le conozco, cierro el tema con esto, hermano Ángel. La crítica textual es una ciencia, pero la filosofía y las ideologías que a veces van incluidas no todas son iguales. Hay eruditos que defienden el final de Marco, hay eruditos, buenos argumentos, buenos trabajos que defienden. Entonces, a veces el problema no es la ciencia, a veces es quién lo dice y la agenda que trae de por medio. Entonces, es bastante bueno, bastante interesante el tema. Y de hecho, también mucha gente no quiere acercarse a los idiomas bíblicos por lo mismo que les digo, que aparece fulano de tal, no, que el hebreo dice que Ruach es mujer, entonces el espíritu es mujer. Uno ignorante del tema dice, si a esa conclusión llegaron estudiando hebreo, me quedo con mi Reina Valera 60. Para terminar diciendo esas tonterías, me quedo con mi Reina Valera 60. la palabra pastesis que genera tantas dudas Uh-huh. referentes al arrebatamiento. Uh-huh. La pantesa. Eh, claro, y digo, bueno, y la verdad que uno llega a un momento en que, digamos, como en mi caso, que yo conozco por lo que veo, pero no tengo elementos como
profundizar, me genera tremendas dudas y me quedo con lo que entendí. Sí, Por sí, ejemplo, yo creo en el arrebatamiento, pero en el arrebatamiento que la iglesia sube al cielo para irse con el Señor. Pero ujú, esta palabra, apantesis, ¿no? ujú, sí, aparte sí. Bueno, es desarrollada por Eric Peterson, pero después refutada por Michael, ¿cómo se llama? Cosby. Y eso cuando lo explican, no lo dicen. Entonces uno se queda con una visión que es la que al predicador, en función a su visión, le conviene. Sí. Básicamente, hermano Ángel, nos quedamos en la oposición tiene un argumento utilizando idiomas bíblicos. Yo no sé idiomas bíblicos y no tengo la capacidad de refutarlo. No estoy dispuesto a negociar ese punto de vista teológico. Ah, Me quedo en lo que yo creo y dejo sin responder a la parte contraria. Supongamos que escalamos, supongamos que encontramos a un erudito y un teólogo que defiende nuestro punto de vista, ah, y utiliza también idiomas bíblicos. Aunque lleguemos a encontrar, que lo hay, de hecho, aunque lleguemos a encontrar a un especialista que defienda nuestro punto de vista con idiomas bíblicos, igual nos vamos a quedar de manos cruzadas. ¿Por qué? Porque es un tema que no sabemos manejar, es un tema que no sabemos discutir, o ni siquiera es un tema que podríamos llegar a defender porque que requiere conocimiento de idiomas bíblicos. Entonces, claro, es humilde ser honesto, quedarse quieto. Tampoco uno va a ir de necio a hablar cualquier tontería, no, está bien. Por un lado es humilde quedarse quieto y no hablar donde uno no sabe, está bien. Pero no, ese no debería ser nuestro estilo de vida. Deberíamos empezar a prepararnos por lo menos para entender, yo no digo participar, pero por lo menos entender las discusiones, entender por qué fulano dice esto del hebreo y por qué sultano dice lo siguiente. Entonces, les he hablado del Nextral 28, voy a cerrarlo, y del VHS, que son las versiones de base con las que se trabajan las exégesis, pero hablemos de libros de gramática. Libros de gramática hebrea y griega hay muchos. Hoy en día hay opciones. Por ejemplo, tenemos la gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento de Daniel Wallace y Daniel Steffen. Es una gramática intermedia, tinta avanzada para muchas personas que eh, ya llevan una buena base de griego y necesitan más explicaciones. Tenemos también la gramática griega de Clarence Hale, editado por Richard Lindsay. En realidad, hermano, si yo pongo, por ejemplo, acá gramática griega, por ejemplo, en mi biblioteca, aquí hay varios. Este es bastante famoso, el de Jeremy Duff. Aquí hay, no, este no. Aquí hay uno bastante, no, ¿dónde está el de Gary Shogren? Me fue. Tenemos el de Harold Kimme, tenemos el de Jonathan Redfeld. Hoy en día hay buenos libros de gramática griega. Cualquiera de las dos opciones, yo les estoy mostrando opciones que habitualmente consulto. Pero la cosa es que tener un libro de gramática por sí solo, como aquí tengo por ejemplo uno, gramática griega. Acá. Abramos acá y un libro de gramática. Entonces, tener un libro de gramática por sí solo, si usted es capísimo para estudiar, pues sí, puede llegar a tener un avance, puede uno llegar a progresar, pero sí o sí necesitamos la tarea docente. O sea, sí o sí necesitamos participar de un grupo, sí o sí necesitamos un profesor, sí o sí tenemos para preguntarle, mire, profe, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto aquí? Entonces, sí o sí necesitamos pasar, digamos así, la materia. Logos tiene buenas opciones como las que les mencioné para griego. Para hebreo tiene el libro bastante útil. Es una autora esta de acá. Paige Kelly, hebreo bíblico. Esta es la que se usa en muchos institutos eh, para estudiar hebreo. Bastante bueno. Logos tiene una versión un poquito más profesional. Alguien diría un poquito más para rico. Que se llama Aprendamos Hebreo Bíblico de no creo que es un nombre europeo. Carl Kutz, Rebecca Schusberger, que tiene ilustraciones, tiene ejercicios, tiene explicaciones. La cosa es, hermano, que hoy en día yo creo que tenemos buenas gramáticas para estudiar idiomas bíblicos. Lo que hace falta a veces son dos cosas.
Lo que hace falta a veces son buenos profesores y tener la voluntad y la decisión de estudiar. Um, Gracias a Dios, como les digo, en la academia van a ver esos dos cursos. Pregunte por el curso de griego. Yo he estudiado los dos, tanto hebreo como griego. Y si quieren un consejo, griego se me hizo más fácil que hebreo. Hebreo todavía se me hizo un poquito más difícil. Um, y es una muy buena oportunidad para estudiar. Entonces, véanlo por tres sentidos. Yo quiero intentar persuadir. Número uno, porque si uno quiere ser un estudiante que nada en aguas profundas, sí o sí te vas a topar con idioma bíblico. Lees un libro, un comentario, alguien te va a decir griego acá, hebreo acá. Y uno se va a quedar en el, no te entiendo qué me decís. Entiendo tus conclusiones, pero tu argumento no lo entiendo. Entonces uno podría decir, ok, voy a estudiar idioma para entender cómo funcionan estos libros. Y de hecho, mi experiencia con el hebreo fue esa. Yo estaba trabajando con unos textos del Antiguo Testamento y estaba trabajando con unos comentarios exegéticos. La cuestión era que cuando intentaba entender lo que decía el comentario, no entendía nada. Era en vano tener un comentario exegético en hebreo porque no entendía nada de lo que decía. Entonces dije, ah, no, yo no me voy a quedar como ignorante. Y tomé unas cuantas materias de hebreo y hoy en día ya entiendo por dónde va la discusión, por dónde va el asunto. No llegué a dominarlo tanto como el griego, tal vez, pero sí me puedo sentar y seguirle el libro y consultar más herramientas para entender cómo van los argumentos. Eso con respecto a los idiomas. Entonces uno puede estudiar idiomas con eso. Uno puede estudiar idioma en un sentido apologético, de intentar refutar lo que dicen otras personas, intentar refutar argumentos tan débiles como los que alguien dice, no, que Ruda es femenino. Estamos hablando de géneros gramaticales, no estamos hablando de géneros sexuales. Entonces, algo tan básico como eso, si uno no maneja idiomas, pues no lo puede refutar. Entonces, yo creo que hay varias razones y a veces uno puede sentir miedo. No, eso se ve muy grande, es un gigante, no lo voy a poder pasar, eso es muy avanzado. Y aquí les quiero hablar mi corazón. Cuando yo estudié griego, yo lo estudié en el Instituto Bíblico, yo reprobé griego como 3 veces. No me entraba, tenía la cabeza congelada. Tuve que tomar clases de reforzamiento con una compañera que me daba clases de 10 de la noche a 12 de la madrugada. Yo peleé el griego como león atacando una presa. Y después de tantos fracasos, agarré y pude aprender. Pero la cuestión es que estos son el tipo de gigantes y de desafíos intelectuales a los que uno se enfrenta para aprender y para poder trabajar con el texto. Entonces, por lo que respecta al libro de gramática, pues tenemos buenas opciones. Lo más importante para mí en cuanto a estudiar idiomas bíblicos es el profe. El profesor es súper importante, el profesor y la voluntad. La voluntad de uno de decir, este año lo hago, este año me meto y si pierdo no importa, pero por lo menos lo intenté. Yo creo que más que todo es eso. Entonces, Logos ayuda mucho porque, aparte de que le da acceso a los recursos, Logos a veces hace este tipo de trabajo. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Perdonen, la clase con el pastor Elías, ¿ustedes la tienen a las 9 o a las 8? ¿Me En una confirman? hora más, en una hora más. A A las las 9, 9. ¿no? Porque ahorita van a ser las 8. Si en una hora más, a las 9. Ya. Es que para ver que no les estoy robando tiempo. Ya. Voy a dar un par de cosas más. Entonces, por ejemplo, para concluirle, para ir aterrizando, Logos tiene esta parte de sus herramientas de que si uno quiere buscar una palabra, Logos indexa los léxicos, todos los léxicos que uno puede tener adquirido, los indexa. Y, por ejemplo, hablando de léxico, me gustaría mostrarles esta cuestión de los léxicos. Um, Léxicos, hermano, nos ayudan a entender las definiciones de las palabras y dependiendo del léxico que uno tiene, porque a veces uno lo único que tiene es strong y Vine, es la cantidad de información que uno puede acumular. Voy a ponerles un ejemplo. A ver, vamos a ver si me puedo indexar aquí el Strong.
Déjenme buscar el strong. Quiero mostrarle las diferencias entre los léxicos más simples y los léxicos más avanzados. Por ejemplo, el que la mayoría de gente conoce es el popular diccionario Strong. Y recuerdo que cuando uno miraba a un hermano con un diccionario Strong, que es un quien así grande, uno ya lo sentía como cinta blanca en el idioma bíblico. Y la cuestión es que el Strong, según los profesores de griego, utilizar Strong en una clase es aplazarse inmediatamente o buscar que lo aplacen. Hermano Sergio, ¿te iba a decir algo? Ya. Entonces, No, se me quedó prendido, ya, perdón, ya, está el bien. micrófono. Para muchos el Strong para muchos profesores de griego, el Strong es lo peor que usted puede tener. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? Si yo creía que el Strong era lo mejor. Es así, hermano, no porque la información sea incorrecta, sino porque la información es ridículamente corta. Para una palabra, mire la información que tiene. Tiene una, dos, tres líneas. Una definición simple, nada más. Para Harris. Gracias. Esto es todo lo que tiene. Uno podría pensar, ¿y acaso eso no es suficiente? Bueno, comparemos. Eso dice el Strong. Ahora veamos el léxico. Estamos comparando un diccionario con un léxico, pero para estos fines. Ahorita van a ver. Aquí tenemos el léxico de Alfred Tuggy. Lo pueden encontrar en español o lo pueden encontrar, perdón, lo pueden encontrar en físico y lo pueden encontrar en digital, Logos. Para mí, Tuggy fue mi salvavidas cuando estaba estudiando griego. Y por ejemplo, Tuggy no nos da una gran definición tampoco. Nos da una definición simple. Haris significa gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, bendición, regalo. Ok. Nos dice Tuggy que Haris puede significar varias cosas. Pero no solamente nos dice eso, sino que nos da uno, dos, perdón, A, B, 2, 3, C, D, E. Nos da una lista de opciones de significado y los versículos donde probablemente tienen ese significado. ¿Se acuerdan que una palabra puede significar algo dependiendo del contexto? El significado de la palabra no está determinado por la definición en sí, sino en dónde esté ubicado. Entonces, Tuggy lo que hace es que te da una lista de opciones de significado de esa palabra y te da los versículos y las opciones de lo que significa. Veamos contenido. Pasamos de un párrafo pequeño, como este, a un bloque más grande de opciones de significado y versículos. Pero, profe, son puros versículos bíblicos. No hay una explicación, no hay alguno que traiga alguna explicación más desarrollada. Bueno, la definición que aparentemente uno tiene en mente podría ser algo parecido a lo que hace el léxico de Logos. Por ejemplo, este léxico ya no es de venta general, esto ya le pertenece a Logos. Dice, nos da la definición y nos da los usos de cómo funciona esa palabra dependiendo del versículo. Y ahora, no solamente, a diferencia del de Tuggy, vaya viendo la diferencia, a diferencia del de Tuggy, no solamente nos da, déjenme ver si lo puedo sacar esto. Ahorita le doy la palabra. Ya, lo voy a dejar abierto, no lo puedo integrar. A diferencia de Tuggy, el léxico Lexan nos da las opciones, pero también nos dan bloques de explicación de cuáles son los usos de la palabra, el texto griego como aparece, y nos da más opciones. Pasamos de un bloque ya pasamos a más de una página. Ahora sí, hermano Ángel, dígame. La suscripción que usted dijo, pastor, de Max Bilingüe de Logo, Sí, ¿me ofrece esto o es insuficiente o tendría que ser superior? creo que sí viene, creo que Ah, sí viene.
Creo que sí viene, porque la Max bilingüe trae recursos en idiomas bíblicos. Y de hecho es para eso, la Max bilingüe es para temas de idiomas bíblicos, cuestiones así. Entonces sí, creo que sí viene. Podría, si llegara a adquirir y necesita estar seguro, me puede escribir y yo le mando el número de un agente de ventas que ellos le pueden asegurar para que esté 100% seguro. Sí, a mí me interesaría adquirirlo, por lo menos ese mínimo, para conocerlo en función a lo que usted dijo, Ujú. pero la verdad es que no tengo ni la menor idea cómo contactarme para adquirirlo e instalarlo en mi máquina. Sí, Yo así que me le, yo ayudaría le, mucho le si voy a usted... mandar un mensaje por privado con un agente de ventas y ellos le pueden dar soporte técnico, ellos le pueden dar el asesoramiento que necesita. Bien, gracias, muchas gracias. Bien. Entonces, el léxico con el que estamos trabajando es el léxico Lexan. Entonces, nótese que entre TUGI y el Lexan la información es más amplia. Ya pasamos a bloque pequeño, bloque grande, a página. Y no solamente nos da referencia al texto bíblico, referencia a cómo funciona la palabra en los padres de la iglesia, en la Septuaginta, y nos conecta con algunos comentarios por ahí. Y entonces, ¿hay algo más? ¿Debería ser esto el todo? Para un léxico, lo que da para la función del léxico, que es el significado de las palabras y su uso, está bien. Un léxico como Lexan, que ya nos da más de una página de información, está bien. Pero para un diccionario teológico especializado, se queda corto. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Tenemos acá el, el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Keeter. Dicho sea de paso, les digo que la versión que tenemos en español, que es un bloque algo así, es la versión abreviada. Porque en inglés estos son 10 tomos, 10, 11 tomos, 10, 11, así, grandote. Pero quiero mostrarles la diferencia. Tenemos acá la palabra en griego y tenemos algunas alternativas paralelas en español. Harisma, Haristos, Haritó, Haris, Hará, Jairó. Y miren lo que tenemos, quiero que presten atención. Después de darnos algunas palabras hermanas, primero, nos dice cómo la palabra funciona en el griego secular. O sea, en el griego no bíblico, en el uso no bíblico. Nos da el uso de la palabra en la filosofía, en escritos como de Aristóteles. Nos da el uso de la palabra en el Antiguo Testamento. Pero, profe, el Antiguo Testamento no es griego, es hebreo. Sí, sí, obviamente no es. Pero nos da el equivalente. La palabra equivalente en griego para Haris trabaja con esa palabra. Nos da el uso de la palabra en el judaísmo del Qur'án, en el judaísmo de los escritos rabínicos y en los escritos de Filón. Hermano Joel, me gusta ese compendio, ¿puedo comprarlo en Amazon? Sí, ahí tiene el título, puede pedirlo en Amazon. Este es uno de los pocos diccionarios que yo digo vale la pena tener en físico, si alguien no quiere comprar. Sigamos, nos da el uso en el Nuevo Testamento. Y no solamente es el Nuevo Testamento, lo divide por los sinópticos, permítanme un minuto, lo divide por los sinópticos, lo divide por las cartas de Pablo, lo divide por las cartas de Juan. De los escritos bíblicos salta a los padres apostólicos, luego salta al gnosticismo. Yo estaba con una palabra equivocada, creo que estaba con una palabra equivocada, no importa, no importa la palabra. Lo único que yo quiero mostrarle es, vamos a ver cuántas páginas para una palabra. Vamos a ver. A ver, 1284. 1, 2, 3, 4. Esto es parte de lo mismo. 4, 4. Conselman. 4. Ahora bien, comparemos el diccionario Strong, que este es el diccionario o concordancia. Este es el diccionario. Ahora bien, 4. Compare ese bloque con este. 4 páginas. Y ojo,
que en inglés hay de hasta 10 páginas y 15 páginas para una palabra. Con la misma premisa, se trabaja el griego secular, el griego Nuevo Testamento, el judaísmo, Septuaginta, se considera todo eso. En inglés todavía están mucho más avanzados. Entonces, ahora usted entiende por qué para un profesor de griego el diccionario Strong les parece ofensivo en comparación a lo que se hace con las herramientas especializadas de verdad. Uno que no sabe idiomas bíblicos piensa el Strong es wow. Cuando uno ya está en la materia, es que ya conoce a los gigantes, ya conoce las versiones más especializadas. Pero no son nada baratas, les digo. No son nada baratas, pero en español, este de acá tenemos de los mejorcitos, en español, este de acá. Pero bueno, eso va avanzando uno más. Logos y los idiomas bíblicos. Alguien diría, hermano Joel, ¿por qué nos menciona mucho logos? Pareciera que nos quiere vender logos, sí o sí. No, no es eso, hermano, no es que le quiera vender logos, que yo recomiendo lo que yo uso. Y como pueden ver, es lo que yo uso. No uso otra cosa, la verdad. Y me ha funcionado bien y me ha servido bien. Entonces, cualquiera es libre, si quiere o no quiere, está bien. Yo se lo muestro porque a mí me ha servido y porque todos los libros que yo compro y todo lo compro ahí. Entonces, es seguro. Eso por un lado. Cambiando de tema y volviendo a los idiomas bíblicos, aquí usted puede ver la diferencia entre la gente de redes sociales que sabe idioma y los especialistas que sí saben idioma bíblico. Entonces uno ante todo esto se queda pequeño porque uno dice, tengo que tirarme 15 páginas de un diccionario para entender lo que significa una palabra. Quizás no 15, pero si usted quiere hacer un buen trabajo, por lo menos tiene que leerla y tiene que tomarse el tiempo y tiene que hacer. Es mucho, hermano. Yo no quiero presentarles la exégesis como algo que se hace en un clic de distancia. La exégesis es una empresa grande, la exégesis bien hecha, bien hecho académicamente y todo bien, es algo bastante grande, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere dedicación, es algo que requiere sacrificio. Y no exagero cuando le digo que es algo que requiere lágrimas también, requiere lágrimas. Pero hoy en día tenemos de todo para aprender idiomas, tanto recursos gratuitos como libros, como clase. Eh, ¿Qué falta? ¿Qué falta? Uno diría. Nada más. Simplemente tener la voluntad de hacerlo. Yo les quiero animar a todos que si pueden hacerlo. Yo no enseño idiomas en la academia, pero los profesores que enseñan son muy buenos, son excelentes. Anímense, den el paso, prepárense, conozcan cómo funcionan los idiomas, para que no venga el día de mañana alguien queriendo vender, eh, no recuerdo cómo era el dicho, te metieron liebre por conejo, creo que era así. Y a uno no le engañe, los idiomas no tienen nada de místico, nada de especial, es sencillamente disciplinarse y aprender. El ser hermano Ángel, alarma un poco porque uno comprende que una correcta exégesis requiere mucho, claro que sí, es mucho, hermano, requiere mucho conocimiento, mucha preparación. Y mire, la cuestión es que en muchas iglesias y en muchas denominaciones le exigen a sus pastores tener cierto grado de estudio, un poquito para arriba. Grados que por lo menos sí requieren idioma. O sea, para muchas denominaciones, yo estaba viendo la publicidad de algunas denominaciones donde están buscando pastor y tienen una lista de requisitos para los pastores que están buscando. Y son requisitos bastante fuertes. Hablando en la educación, ¿no? Entonces, varias denominaciones están en ese lado. Y a veces nosotros estamos con si debe o no debe un pastor estudiar teología. Nosotros todavía estamos discutiendo sobre si debe o no debe. Yo creo que no deberíamos seguir nosotros con esa discusión si debe o no. No, hay que hacerlo, hay que prepararse, hay que estudiar. Mire, hay mucho de lo que no sabemos. Y con esto termino. Personalmente, yo cada año me doy cuenta de lo ignorante que soy en relación a todo. Porque cada año aprendo algo nuevo
y cada año aprendo algo que no sé. Y cada año me siento más ignorante, porque hay mucho más que no sé. Supongo que está bien, porque uno reconoce su lugar, pero eso nos ayuda y nos debe motivar a tener los pies sobre la tierra y decir, a ver, falta un montón, hay que estudiar, hay que cumplir el llamado del Señor, hay que enfrentar al gigante, la iglesia necesita maestros capacitados, el pueblo del Señor necesita maestros capacitados, gente que use bien la palabra. Entonces, las herramientas están, las opciones están, hermano, ya depende de cada uno de ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué le parece? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Mano El Cristian, problema, Mariel, Mano Ángel, dígame. el problema surge, por lo menos por lo que yo veo, yo estoy en Misión Iglesia del Señor. Sí, No digo que todos, porque no conozco más que 4 o 5 iglesias, es el nivel de, por ahí, de preparación de los pastores. Eh, y es un tema serio. Yo por eso le puse a calarme un poco, porque yo me dedico, pero digo, no tengo ese conocimiento que dice usted, y de repente desde el púlpito se cita un pasaje bíblico y después se termina hablando de la vida personal o del trabajo, de lo que sea, y no hay formación. Y Y es un tema serio porque estamos hablando de la palabra de Dios. El ejemplo que yo siempre pongo cuando trato de enseñar a los hermanos lo poco que sé es que nadie se subiría conmigo a un avión si yo les digo que simplemente de chico me gustaron los aviones y que he visto muchas revistas de aviación o miro cómo se vuela por internet. claro. Pero sin embargo, con la palabra de Dios parece que no fuera así. Se usa a la ligera y se mezclan caballos del Apocalipsis con, bueno. eh, yo he tenido casos de que conozco de donde hablan de si Lucas sabía lo que pasaba en el Antiguo Testamento y uno dice, bueno, es un tema serio, me parece a mí, un tema serio y incluso grave para nosotros porque estamos hablando de la palabra de Dios. Sí, es lo más importante, hermano. Por eso, como le digo, hay mucha gente que ve estas cosas, lo que les he mostrado hoy, y uno lo ve y dice, wow, griego bíblico, hebreo bíblico, qué imposible. No, no es imposible. El Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita, nos da la fuerza. El Espíritu Santo está presente en todo el proceso de estudio. La cuestión es que a veces nos hace falta valentía y a veces nos hace falta disciplina. Entonces, nada, hermano, ya la información ya está en ustedes. Hoy aprendieron algo nuevo, quizás algún campo de conocimiento nuevo. ¿Qué hacen ustedes con ese conocimiento de hoy en adelante? Ya es responsabilidad del libre albedrío de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, hermano, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya motivado para ver lo tanto que tenemos que estudiar y que se animen a apuntarse a las clases de idioma bíblico. Hermano Álvaro, ¿iba a decir algo? Sí, profe, bueno, con lo que usted me dice, me ahorró comprarme el Strong. Y, y por otro lado, decirle que, bueno, estoy afuera de mi casa, por eso, como estaba terminando la clase, me iba a la iglesia. Le decía que yo encuentro como, me gusta el tema de estudiar esa profundidad porque a veces una palabra cambia mucho el contexto o la idea. Entonces, como, no sé cómo decirlo, como que puedo apreciar aún mayor, una mayor riqueza y no sé. De ahí incursionar aún más, con mayor profundidad lo que en realidad quiso decirse o cómo se interpreta. Eh, yo lo encuentro como una, ¿cómo decirlo? Como un mundo en el que uno piensa que ya está ok y la verdad es que es mucho lo que a veces falta. Sí, es mucho, es mucho. Por eso uno no dimensiona, incluso lo que yo he explicado hoy solamente es mire hermano, esta materia, esto se utiliza para esta materia, pero más allá de eso yo no he hablado. Uno aprende más directamente estudiando el idioma. Entonces, nada hermano, hay mucha gente que le gusta hablar de estas cosas sin estudiar, sin meterse. Simplemente le gusta aparentar. Eh, yo creo que eso no lleva a nada. Yo creo que hay que tomárselo en serio, hay que entrar al estudio y hacer las cosas bien. Lo del Strong y Vine, yo le dije a un hermano, si alguien se lo regala, el Strong y Vine, belleza, nunca se rechaza un libro, pero si tienen
opciones para comprar, mejor cómprense algo mejor. Hay mejores opciones. Hay que saber comprar. La plata cuesta para comprar cualquier cosa. Pero nada, hermano, yo los dejo en esta noche por hoy. Que Dios les bendiga. Sé que van con la clase del Pastor Elías. Y nada, cualquier duda, estamos en contacto. Mano Ángel, le mando el número, le mando a Luis para que él le contacte con la gente de Logos y ellos le puedan asesorar. Amén. Gracias, pastor, muy amable, Amén. gracias. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios les bendiga.